Como se dijo desde el año pasado, la gasolina ya alcanzó los 20 pesos por litro. De esta manera, David Páramo y otros defensores del famoso gasolinazo quedaron como unos completos idiotas. Y lo peor es que ahorita pretenden justificar esta indiscriminada alza de la gasolina, señalando que todo es el libre mercado. Este es el Chapucero, arrancamos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. David Páramo y otros periodistas y economistas muy chayoteros que pretendían defender al gasolinazo finalmente quedaron como unos completos idiotas, porque debo recordar que desde el año pasado e inicios de ellos juraban y perjuraban que la gasolina nunca iba a llegar a los 20 pesos por litro. ¿Y qué creen? Que no ha acabado ni siquiera el segundo mes del año y ya en varias entidades, en varias gasolineras, en particular de Jalisco y Michoacán, ya empezó a rebasar la gasolina a este precio y bueno, de manera increíble, ahora la gasolina sale más cara que el dólar. Y bueno, lo cierto es que este indiscriminado aumento de la gasolina realmente no tiene razón de ser. Y es contrario a lo que dicen David Páramo y demás economistas que finalmente pretenden defender el gasolinazo que, debemos recordar, propuso José Antonio Meade cuando era secretario de Hacienda. Finalmente, Meade es el papá del gasolinazo. La realidad es que el trasfondo de este gasolinazo es que ya México sencillamente ha cedido toda su capacidad de producción de gasolinas a Estados Unidos y en particular a los petroleros de Texas. Y es que quede claro, la verdadera reforma energética ha sido entregarle toda la capacidad de refinación de México a Estados Unidos. Y ahora ya los mexicanos hemos empezado a pagar este gigantesco negocio que se están llevando los tejanos y se están llevando finalmente también los intermediarios. Y es que finalmente el aumento indiscriminado de las gasolinas que se ha registrado desde el año pasado y que se ha acentuado en no tiene realmente nada que ver con el libre mercado y sí tiene en cambio mucho que ver con el hecho de que Pemex haya completamente desmantelado todas sus refinerías y en este momento el gobierno federal, incluido el secretario de Hacienda o el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade y obviamente hablado por Enrique Peña Nieto, hayan decidido ahora comprar toda la gasolina que consumimos en México a Estados Unidos. Incluso debemos recordar que desde el año pasado se anunció la construcción de 2 refinerías nuevas, pero no en México, sino allá en Texas, en Estados Unidos, precisamente para abastecer al mercado mexicano de millones de litros de gasolina que pues empezaron a comprar desde que finalmente llegó la reforma energética y Pemex dejó realmente de refinar las gasolinas. Debemos recordar que aquí en Tabasco, José Antonio Meade señaló que realmente no necesitamos los mexicanos construir una nueva refinería, que lo que se tiene que es reconfigurar las famosas refinerías, las actuales refinerías que ahora existen y que esto lo van a hacer más eficientes. Pero, dice José Antonio Meade, mientras se llega a esta reconfiguración, pues lo idóneo es importar las gasolinas. El problema de importar gasolinas es obvio, que finalmente estamos sujetos a los precios de mercados que ellos nos quieran imponer a nosotros. Y eso es lo que ha generado este tremendo gasolinazo. Que quede claro, el actual aumento de las gasolinas no tiene nada que ver con el libre mercado, como dice y repite David Páramo. Porque la realidad es que en torno al mercado del combustible aquí en México hay todo menos libre mercado. Porque de entrada, si bien las gasolineras tienen otras marcas y otros nombres, ya no son todas tan pintadas de Pemex, todas funcionan exactamente igual. De entrada, a todas estas gasolineras se les sigue dando la misma gasolina. Llega la pipa de Pemex y le sigue surtiendo a todas estas gasolineras la misma gasolina. No hay pipas de otras marcas, de otras empresas surtiendo a las gasolineras actualmente en el país. Eso significa que de una u otra manera Pemex sigue imponiendo el precio de las gasolinas y sigue diferenciando también entre regiones. Así que esto no tiene nada que ver finalmente con libre mercado. Todavía hay un monopolio en el surtimiento y la distribución de Pemex que debemos recordar. Este monopolio lo controla el sindicato petrolero de Romero de Champs. Por otro lado,
hay un oligopolio en cuanto a la ya comercialización del combustible. Porque ciertamente hay varias gasolineras de distintas empresas, pero lo cierto es que lo que hay es una serie de grandes corporativos que finalmente se juntan en lo que se llama un oligopolio. En otras palabras, el grupo G500, Gasolineras Orsan y otros grupos gasolineros grandes distribuidos en todo el país se juntan todas ellas y definen el precio de la gasolina. Y ahora lo que han definido ellos es que la gasolina va a llegar a los 20 pesos. Esta colusión de grandes corporativos incluso es una práctica anticompetitiva, incluso anticonstitucional, no solo en México, sino en todo el mundo. Pues lo que están haciendo precisamente ahorita todos los grandes cárteles, vamos a llamarle así, de los gasolineros. Esa es la realidad. Y entonces, contrario, repito, a lo que dice David Páramo, que todo es libre mercado, la realidad es que no. Estamos viendo en operación en torno al mercado mexicano de combustibles un monopolio, que es la distribución de Pemex, un oligopolio, que es la comercialización de gasolinas, y atrás de todo esto, una gigantesca corrupción, finalmente una mente maestra, que es Peña Nieto, obviamente, con el secretario de Hacienda y el actual secretario de Hacienda, para impulsar a que el Estado mexicano deje de refinar gasolinas en sus propias plantas, que pues no le cuestan tanto, y prefieren mejor importar la gasolina. Alguien de ellos obviamente sería el intermediario y finalmente mover de la gasolina de Texas a México y en ese transcurso llevarse una gran lana. Finalmente el intermediario se lleva una lanota. O incluso yo no dudaría que debe haber varios funcionarios socios de estas petroleras tejanas que ya van a construir refinerías. Esa finalmente es la verdadera reforma energética. La estamos ahorita viendo y padeciendo. Porque en serio, no hay realmente ahorita nada, pero nada, que indique que la gasolina deba de estar tan alta aquí en México en comparación no solo con Estados Unidos, que es el precio de referencia, sino también con Guatemala, que es nuestro vecino más fregado y donde se vende la gasolina más barata. Entonces, al final, la reforma energética, pues como estamos viendo, pues es un gran fracaso. Porque la reforma energética no fue para hacer más eficiente la producción de petróleo y la refinación obviamente de gasolina y otros derivados, sino al final la reforma energética fue para cambiar el modelo, que no servía muy bien tal vez, pero de una u otra manera era el modelo viejo y se trajo un modelo nuevo en donde lo que está imperando es la corrupción y los grandes negocios de funcionarios mexicanos y obviamente de petroleros tejanos. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Don Nacho Rodríguez Castro ya escribió su nuevo libro que se llama Las 9 claves del éxito de Andrés Manuel López Obrador. Ya está disponible en la tienda virtual del Chapucero y te dejo en la descripción de este video 2 enlaces. El primero para la versión gratuita, que serán 2 claves, y el segundo para la versión completa del libro. Este libro realmente te va a servir para entender muy bien las pasiones y las motivaciones de López Obrador en su búsqueda, obviamente, por la presidencia de la República. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, por Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.